me pareció excelente la propuesta de Gabriel. Era una propuesta muy simple y muy compleja a la vez. Él vino al taller en marzo, antes de ir a Venecia, y me invitó a poner mi obra en diálogo con lo que yo quisiera. Yo nunca hice trabajo curatorial y había, bueno, a partir de ahí se dispararon varias ideas. Una idea podría haber sido crear una genealogía de mi obra, ¿no? Como poner cosas que me informaron. Otra hubiera sido poner mi obra en el medio de todo lo que me gusta, así como para validarla, digamos. Me pareció, esas son como ideas que rechacé de entrada, en el sentido de que no quería que la muestra fuera composición tema Claudia Fontes. Entonces, muy temprano decidí que quería afrontar la complejidad que era ser artista curadora, que no era solamente un artista que hace una curaduría, porque teníamos que poner nuestra obra y teníamos que poner nuestra obra en diálogo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería era ser un artista más en la muestra y crear una estructura horizontal, para lo cual había que crear una metodología. Y la metodología, o sea, yo creo que Gabriel desde la propuesta, desde el título, Afinidades Afectivas, está planteando eso, que el problema es metodológico. Y para mí la metodología es contenido, no es solamente una cuestión técnica. La metodología, o sea, como uno se relaciona con el otro, como uno decide, toma decisiones y decide poner dos cosas juntas, eso ya es contenido. Entonces, ahí hay una cuestión política de base que me encanta. Me parece que esta es la bienal más política que se puede imaginar uno en ese sentido, porque curar es un ejercicio de administrar un territorio. Tenés un espacio, tenés que decidir quién se queda con qué parte de ese espacio y cuáles son las reglas en ese espacio, o sea, una política, básicamente. Y eso a mí o sea, no me quería perder esa parte del ejercicio. Así que bueno, la cuestión es que estar como un artista más dentro de la exhibición trae una contradicción, porque tenía que ser también curadora, y el curador tiene que tener una visión, que tenés que ser responsable del total. Así que de entrada conté con la complicidad de Pablo Ruiz, que es un amigo, escritor y traductor, con quien yo ya había colaborado, o sea que nos conocíamos trabajando. Y me interesaba también porque Pablo es uno de los fundadores de un grupo que se llama Transpo, que es un grupo de experimentación e investigación en traducción como forma creativa. Y a mí me parecía que el rol del curador es el rol de un traductor, es decir, es alguien que solamente puede hablar a través de textos de otros, o sea que está todo el tiempo interpretando y traduciendo textos de otros, que son las obras. Entonces, partiendo de esa base, decidí que los artistas íbamos a hacer todas obras nuevas, no solo yo. También por una cuestión ética, que me parece que si hay presupuesto para obras, se tiene que gastar en hacer obra nueva y no en transportar obra ya hecha. Y porque, en parte eso, y en parte porque Gabriel, la propuesta, o sea, esta bienal no tiene tema, y eso es maravilloso, pero sí tiene una cierta metodología que tenía que ver con esto de afinidades afectivas, pero también con la propuesta de expandir la capacidad de atención del espectador y la capacidad de apreciación, y especialmente también por una cuestión política en una bienal que es la que tiene un público, el público más grande, porque es 1 millón de personas en 3 meses. Venecia tiene 500.000 en 6 meses. Es gratuita, y entonces en muchas ocasiones es la primera vez que la gente entra en contacto con el arte contemporáneo a través de la Bienal. Eso es una responsabilidad enorme y es bellísimo tomarla. Entonces yo decidí buscar artistas, centrándome en su proceso creativo, más que en la obra, en obras que ya hubieran hecho. Porque lo que yo quería era comisionarles obras nuevas. Esto es muy raro, porque curar algo con obras que todavía no existen iba a ser complicado. Pero bueno, me jugué y la verdad que creo que en ese sentido mi intuición estuvo bien. Y el hilo es el pájaro. Claro, entonces les di... claro, elegí artistas cuya obra la primera fuera accesible a través de los sentidos y a través de la percepción, sin la interferencia de una mediación intelectual para poder acceder a ella y apreciarla. Entonces, que no quiere decir que no la tenga, tienen esa dimensión intelectual, lo que pasa es que no se accede a la obra a través de la cartela, sino a través de la obra. Eso para mí era súper importante.
Y bueno, y también elegí artistas de distintos lenguajes, incluso artistas que no, o sea, Pablo no es artista, es un escritor, Sebastián Castaña es básicamente un músico, es gente que viene de otro palo. Porque yo quería crear un espacio poroso y entonces también quería crearlo poroso desde lo intelectual, que hubiera gente que trajera aire nuevo al mundo del arte contemporáneo de otros lugares. Y la increíble voluntad de Gabriel de acompañar todo ese proceso, porque había que tomar riesgos. Y bueno, El pájaro lento surgió como te decía, tenía que darles algo común a todos, pero que no quería darles un tema. O sea, si a Gabriel nos habría dado el regalo de no imponer un tema, me parecía un poco tonto que yo imponerle un tema a los demás. Así que lo solucioné encontrando una imagen, que es la imagen del pájaro lento, que es una imagen muy ambigua, que cada cual la interpretó como quiso, y discutí con ellos más que nada cómo me vino a la cabeza esta imagen del pájaro lento, que fue básicamente a partir de estar presente en este edificio y tratar de entender qué significaba este edificio en este ecosistema que es el Parque de Ibirapuera. Entonces lo primero que ves es que es como una frontera, las ventanas del edificio es una frontera entre la vida humana y no humana, entre un pensamiento analítico que está encarnado en este edificio modernista, que también tiene una idea de velocidad y de negación de los cuerpos, porque este edificio fue hecho con un propósito industrial. Entonces lo primero que te pasa cuando estás en este edificio vacío, que es una experiencia única, es que el edificio te convence que no hay que agregarle más nada y que no existís, básicamente, que puede existir sin vos. Entonces eso fue muy fuerte. Así que después de 2 días de angustia, después de dialogar con el fantasma de Niemeyer, decidí subirme al techo y verlo desde arriba. Como soy escultora, entiendo las cosas cuando las veo en 3 dimensiones. Y cuando subí, pues este edificio tiene 2,5 cuadras de largo, es una caja de zapatos enorme. Había un pájaro, un urubú, que es como un buitre, que hizo una hermosa, o sea, estuvo ahí 10 minutos sentado al lado mío y de repente salió volando. Y bueno, nada, la idea del pájaro lento surgió de pensar, como yo ya venía pensando en la idea de velocidad en el edificio y estaba allá arriba colgada del techo, pensar en qué momento será que un pájaro siente vértigo. Y nada, se me ocurrió que debe ser cuando vuela a una velocidad tan lenta que corre el riesgo de caerse, que es lo opuesto a como lo sentimos nosotros. Entonces ese encuentro como de 2 modos de percepción o de 2 modos de entender el mundo me pareció una hermosa metáfora de un montón de dualidades que estaban entre cultura y naturaleza, el edificio, etc. Pero también entre la dualidad artista-curador, porque el curador generalmente produce desde un pensamiento analítico, interpretativo, reflexivo, mientras que el artista produce desde un pensamiento que es hasta el artista más conceptual, siempre tiene un momento pretextual en el cual son los sentidos con los que entendemos el mundo. Y el pensamiento intuitivo y más poético. Esos 2 pensamientos estuvieron divorciados desde el surgimiento del racionalismo y con el modernismo. Y fue el genio de Edgar Allan Poe que trató de ponerlos juntos cuando generó el cuento policial. Es por eso que entonces a Pablo le pedí que escribiera, fue el único que tuvo una encomienda muy específica, que escribiera un cuento policial que de alguna manera, que él se las arreglara, y es un genio pues se las arregló muy bien, que de alguna manera tocara de manera tangencial aspectos de todo el debate curatorial interno que yo iba teniendo a medida que avanzaba en el ejercicio. Y bueno, eso concluyó en este librito, que está en inglés, castellano y portugués-castellano, que se llama ficción curatorial, es decir, está el cuento policial, pero también hay una sección que habla de las transcreaciones, porque muy temprano con los artistas, al principio en octubre, cuando les hablé de la idea del pájaro lento y tal, también les dije que íbamos a usar la transcreación como una técnica. La transcreación, no sé si ustedes están... O sea,
acá había un problema a resolver en esta dualidad de artista-curador y me parecía interesante resolverlo con un concepto acuñado por un paulistano como Haroldo de Campos. No sé si qué tan... ¿Lo conoces o no? Qué tan familiar les resulta, pero Haroldo es uno de los creadores del movimiento de poesía concreta brasileña y él, o sea, la cuestión sale de él tratando de traducir poesía china al portugués. Entonces el esfuerzo no era solamente de un idioma a otro, tampoco, aparte de eso, era de un sistema de escritura y de pensamiento a otro, sino que en la poesía china los espacios negativos que no ocupa la palabra también son muy significativos, así como creo yo son significativos en una muestra los espacios negativos entre obras. Entonces, él, al traducir el resultado de este pensamiento, tratando de traducir poesía china al portugués, resultó en la poesía concreta brasilera. Y a mí me sirvió eso porque es como de tomarlo y explicárselo a los artistas un poco como metodología que íbamos a usar creativa, digamos, entre las obras, porque la transcreación por primera vez se niega la autoridad del texto de origen y se reparte de manera democrática la autoridad entre el texto de origen y el texto de destino, porque se reconoce que hay un proceso creativo en la mitad, que el traductor es un creador. Entonces todas estas ideas me cerraban para tratar de encontrar soluciones de que cómo esto viniera junto, porque lo que es en nuestra exhibición no había un punto de llegada o un tema a ilustrar, sino que lo que era importante era el punto de partida en común. Pero ahora que llegamos todos, yo veo un montón de relaciones y eso creo que es la belleza de cómo trabajamos, de que hay muchas relaciones entre las obras que no fueron buscadas de una manera convencional, digamos. Así que lo que van a ver en las cartelas, en muchas de las cartelas hay poesías, esas son transcreaciones que hizo el grupo Utranspo, del que hablé al principio, de los trabajos. Entonces luego yo le ofrecí a cada artista 3 opciones: dejar la cartela vacía, poner la transcreación o poner un texto analítico escrito por mí. Y cada artista eligió o uno o el otro o una combinación de ambos, de acuerdo a cómo ellos ven su propia obra. O sea, en ese rango entre pensamiento poético y pensamiento analítico, ¿dónde querían pararse? Sí, de la misma manera con la expografía, cada espacio lo diseñó cada artista en diálogo conmigo, en consulta con el arquitecto de la Bienal, pero la última palabra la tuvo el artista. Y eso también crea no sé, hay una cosa especial acá. Una comunidad. Es como una comunidad, es una pequeña aldea, pero donde no hay un pensamiento general común impuesto desde arriba, sino es más bien de grassroots, ¿no? Desde abajo.